Hola y bienvenidos a todos aquellos que hayan dado a mi video por casualidad. Esta va a ser una sección básicamente de diálogo. Va a ser de hablar de diferentes temas, de los temas que más me vayan llamando la atención y donde pues el juego pasa a un segundo plano. En realidad yo decidí escoger un juego bastante neutral. Supongo que es un juego que pues, ya conozco de toda la vida, entonces no, no me va a tomar tampoco tanto pensamiento. Entonces mi idea es esa, es como desarrollar una especie de espacio para tocar diferentes temas. Entonces, ¿con qué tema quiero comenzar? Bueno, en realidad yo ya tenía desde hace tiempo la idea de hacer un podcast. Y lo cierto es que el primer tema que yo quería tratar era el desencanto político del 2019. Pero ahora Ahora lo cierto es que tal vez lo puedo enlazar con muchas cosas. Lo cierto es que estoy haciendo esto también por el tiempo que nos está tomando con la pandemia mundial, pero eso puede ser tema para otro video, lo cual no me interesa tocar ahora. Entonces, el desencanto político del 2019 enlazado con el 2020. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué quiero tocar ese tema? Bueno, para nadie fue un secreto que el 2019 estuvo lleno de manifestaciones, en realidad. Estuvo lleno de desencanto político y desencanto social, sobre todo por diversos temas. Por ejemplo, a esto me remito a Chile, me remito a lo que pasó en Venezuela, incluso en el país de Costa Rica hubo manifestaciones, en España, que sí, incluso en Líbano también. Lo cierto del caso es que si bien todas estas manifestaciones no tienen en sí mismo un origen igual, son orígenes completamente diversos, se demuestra cómo dentro de nuestro sistema, y cuando hablo de nuestro sistema, quiero hacer una aclaración de sus memoles de esta sociedad democrática, entre comillas, del siglo XXI, que genera un descontento bastante, bastante grande. ¿Por qué? ¿Por qué está este descontento? Esto, desde el año pasado que lo he venido pensando, me ha puesto a analizar o me ha puesto a concluir si es que quizás efectivamente estamos en un periodo de transición. Tal vez, y lo que me preocupa es que evolucionemos a la búsqueda de nuevos sistemas, porque tal vez el sistema actual no nos esté convenciendo. ¿Y por qué me preocupa? Bueno, porque yo siento que no tenemos una madurez política como mundo, o sea, como sociedad global, no tenemos una madurez como para pensar que dentro de la democracia va a haber posibilidades de pues desarrollar un estilo de vida el cual no sea pues problemático. ¿A qué quiero llegar con todo lo que acabo de decir? Bueno, piensa en el caso de China. China actualmente se está posicionando como una de las mayores potencias del mundo. La mayoría de analistas económicos dicen que probablemente se vuelva la potencia más grande del mundo. Otros analistas se atreven a decir que China infla un poco sus números, pero para bien o para mal, inflados o no, lo cierto es que el monstruo asiático cada día es más grande. Tal vez el coronavirus fue la estocada fuerte, ya que no quería tocar este tema, pero bueno, ya que se está desarrollando mientras hablamos, pues China ya se está recuperando de esta pandemia, mientras Estados Unidos se encuentra en una situación donde su economía se verá muy claramente lastimada. Entonces, ¿por qué tanto odio, tanta campaña en contra de China? No es algo personal en contra del país asiático, el asunto es sus métodos. China se ha basado en un sistema de censura que se ha venido perpetuando en el poder con un sistema unipartidista, un sistema el cual básicamente engloba a una élite política muy fuerte. Y no digo que los demás países del mundo no lo hagan, sería muy banal y muy ignorante de mi parte no mencionar cómo otros países del mundo claramente están pues, pues teniendo este tipo de élites. Pero el asunto con China y el asunto por lo que me preocupa es el extremo control de datos, que de hecho ese va a ser otro tema que quiero tocar, porque tampoco quiero poner a Estados Unidos como la Santa Paloma, porque podemos tocar el tema de los Wikileaks y de ahí podemos sacar mucha conversación. Pero centrándome en el desencanto político del siglo XXI, siento yo que esta idea de mundo globalizado, que ya es una realidad, que yo siento que ya se vuelve ya un efecto es tonto, por así decirlo, el decir que si vamos a globalizarnos o no, o sea, el mundo ya está globalizado, el asunto es ver con qué velocidad. A lo que yo quiero llegar es que
si nos ponemos a pensar, tal vez el mundo, tal y como lo planteamos como global, no estuvo lo suficientemente listo. O tal vez no listo, sino en el sentido de políticamente hablando, o socialmente hablando, mejor dicho, no estuvimos dispuestos a aceptar que hubiera una libertad absoluta para el tema de ir alrededor del mundo. Entonces, yo siento que tal vez el asunto que, que desemboca a todo esto es que la gente no estuvo preparada. La gente, o sea, si podemos ver alrededor del mundo movimientos nacionalistas que abren una caja que ya tenía polvo, si podemos ver alrededor del mundo movimientos ya de carácter xenófobo, racista, ideológico de corte totalitario, yo creo que esto se debe a que la gente no estaba preparada. La gente no estaba preparada y esto desembocó a generar actitudes que en principio ya deberían estar desfasadas, actitudes que en principio debieron quedar atrás. Yo siento que todo este desencanto político que hemos generado a través del mundo está llevando a una polarización, disculpen, de las poblaciones a través del mundo, y eso es lo que ha llevado a estas manifestaciones. Repito, yo no pretendo aquí decir la realidad absoluta, yo evidentemente estoy agarrando factores sociales y los estoy analizando, y son factores sociales que, si bien ya de por sí lo social es sumamente volátil, es decir, no es tangible como las ciencias naturales exactas, lo cierto es que también estoy tomando en cuenta que las manifestaciones ocurridas a final de año del año pasado fueron por situaciones diferentes. Al final, pues todas con el factor común de odiar el establishment, es decir, odiar el status quo, o por lo menos odiar lo que estaba haciendo el status quo en ese momento, pero para bien o para mal son razones diferentes. Entonces tampoco es que podemos hacer un relativismo gigante y decir, no, es que toda América Latina, Europa, Asia, América del Norte, todos están odiando a sus gobiernos y quieren un cambio absoluto. Claramente no. El asunto, y a lo que yo quiero llamar, es a hablar sobre este desencanto que está desembocando a retornar a facetas políticas que se supone que ya debimos haber dejado atrás. Es decir, la derecha conservadora está volviendo a tener fuerza. La izquierda radical, que pensamos que tal vez se iba a quedar estancada después de los fracasos que ha tenido, está regresando. Vemos, y ya eso ya no es ni siquiera de tintes económicos, vemos un claro movimiento neonacionalista, por decir algo. Y estamos viendo también un movimiento que junto con ese nacionalismo se desemboca racismo, xenofobia, homofobia, aprofobia. Estamos viendo cómo el mundo se está dividiendo en polos opuestos, inconciliables, que pueden desembocar a un tiempo muy complicado a nivel político. Porque esta situación o todo lo que he venido descrito hasta este momento es lo que nos lleva a la conclusión lógica del por qué cada vez vemos presidentes que serían lo que podríamos decir poco ortodoxos a lo que hemos venido acostumbrados. Y con esto no quiero apuntar con el dedo solo a Donald Trump, es decir, podemos ver gobiernos diferentes, como fue el caso de Nayib Bukele, podemos ver en América Latina, por decirte algo, podemos ver a nivel europeo cómo el Brexit muestra esta tendencia. Podemos ver cómo por un lado tenemos un Madrid en España que es obviamente pro unificación, es decir, pro unidad española, y por otro lado cómo fehacientemente se está desembocando un sentimiento cada vez más imperante de, de independencia. Y a todo esto, pues hay que sumarle que, por ejemplo, en Francia, Marine Le Pen estuvo cerca de hacerse con la casa, con el poder ejecutivo del país galo. Y, y a esto me remito a que en muchas elecciones
se están basando en polos opuestos, pero polos opuestos que luchan por una defensa, y podríamos llamarla así, una defensa del status quo, definiendo el status quo como globalización, definiendo el status quo como aquel siguiente paso de lo que hemos venido construyendo, y luego vemos por el otro lado políticos que más bien abogan por deshacer todos esos esfuerzos, deshacer todo lo que vende a ser la comunidad internacional de derecho, deshacer todo lo que vendrían a ser ya pues luchas sociales, por así decirlo. Ya ese tema pues podemos tocarlo más adelante en otra entrega, claramente. Y podemos ver cómo en realidad las ideologías políticas están pasando a ser un mero ejercicio académico, una mera forma de más o menos etiquetar a la gente que hace política. Pero lo cierto es que al final estamos viendo cómo cada vez es más importante cómo te vendes como político, no ideológicamente, sino cómo te vendes a la gente. Porque yo siento que lo que va a definir la política de ahora en adelante va a ser que también capturas a tu público meta. Porque estamos de acuerdo, o sea, Donald, por ejemplo, estamos de acuerdo en el sentido, y al decir esto quiero ejemplificar, Donald Trump nunca pretendió ganar el voto de los demócratas. Donald Trump sabía que podía ganar a los indecisos y a los afines a su forma de pensar. Es decir, estamos viendo que ya las campañas no van destinadas en hacer un debate de ideas y tratar de ganar a la mayor cantidad de votos y que la gente se informe y escoja el candidato que más le parezca en función de su ideología. No, ahora va más en el candidato que piensa más similar a mí y defender para que no quede el otro, porque ese otro más bien va en contra de todo lo que yo creo. Es decir, si bien es cierto la política desde sus orígenes más sencillos, desde la concepción más básica de elecciones, ya contrapone ideas, podemos pensar que hace unos 20 años, por lo menos, y en esto hablo más propiamente más de mi país, digamos, se tomaban decisiones más por políticas económicas, por un tradicionalismo político, por voto a este partido porque me lo inculcaron, voto a este partido porque me gustan sus ideas acá. Ahora ya no es tanto eso. Ahora ya los políticos están vendiendo más bien un modelo país que sea binario, es decir, o acepto las conclusiones de todo lo que hemos venido desembocando como sociedad del siglo XXI, o rechazo todo lo que hemos venido desembocando como sociedad del siglo XXI. Ya con esto no lo quiero hacer algo meramente social, yo lo quiero hacer algo más meramente en todo el sentido de la palabra, tanto en la parte económica, social, política. Estamos viendo que, por ejemplo, hay candidatos que cada vez más hacen reclamos más fuertes, más fehacientes, sobre, por ejemplo, desobedecer normas de derecho internacional. Eso es un claro ejemplo y una clara demostración que poco a poco estamos viendo cómo tal vez la globalización a su conclusión no gustó, o no gustó en general. Es decir, porque podríamos pensar que para este momento podríamos seguir debatiendo sobre, por ejemplo, medidas sobre qué tantos extranjeros entran, qué medidas de turismo hay, qué sistema económico vamos a capturar, pero no, todo lo contrario. Ahora hablamos más bien de cómo mantenemos a todos los, y con esto me remito a usar el mismo lenguaje que utilizan, cómo sacamos a los ilegales, entre comillas, del país, cómo hacemos que la sociedad solo defienda a los nacionales, los mejores, nosotros, generando incluso un sentido falso de nacionalismo, algo que de hecho yo quiero tocar en otra entrega, que es cómo el nacionalismo se presta a ser simplemente un discurso para legitimar ideas. Es decir, el nacionalismo en sí mismo no existe. El nacionalismo en sí mismo es una construcción, como muchas otras cosas, pero en sí mismo es una construcción que se encarga de legitimarse a sí misma de la forma en la que yo quiera. Y vamos a ver que incluso los políticos más globalizados, y cuando uso este término quiero hacer hincapié al mencionar
los políticos más acordes a aceptar, por ejemplo, el paso libre de personas, incluso utilizan este nacionalismo. Pero bueno, eso va a ser tema para otro video. Yo siento que con lo que he abordado hasta el momento, he podido dar a entender y he podido ya al fin dar un bagaje para llegar a la conclusión de este video, que sería, siento que estamos en un periodo de transición, no de forma, no para decirlo de forma trillada, sino que efectivamente siento que estamos en un periodo de transición. Siento que los países del mundo van a tomar medidas diferentes, siento que estamos viendo solo los primeros síntomas de países que se van a dividir, es decir, países que van a ser pro sociedad global y países en contra de la sociedad global. O sea, vamos a ver probablemente más países que se salgan de la Unión Europea, vamos a ver países que hagan más tratados de comercio, vamos a ver países que hagan apoyo a recibir gente en sus países, o sea, en sus fronteras. Vamos a ver gente que más bien va a abogar por medidas más estrictas. Vamos a ver una contraposición de ideas tan absurda que va a ser un caos político internacional, por así decirlo. Y yo siento que con lo que estoy diciendo deberíamos prepararnos y deberíamos entender de que esa idea de que todos vamos a ir de la mano, como nos vinimos acostumbrando después de que cayera el muro de Berlín, ya se desvaneció. Ya yo creo que los países están retornando a tener un sistema más individualista, lo cual luego veremos si es para bien o para mal. Yo siento que como todo dependerá de los políticos. O sea, siento yo de que no es tanto las ideas, que obviamente también juegan un papel fundamental, sino más que todo la ejecución de las mismas, o sea, en función de pues, los políticos que las estén aplicando, ¿no? Yo siento que eso es lo más importante. Y yo creo que con esto podríamos concluir de que incluso este famoso coronavirus, la famosa cuarentena que nos está permitiendo abrir este espacio, va a ser ese detonante, va a acelerar. O sea, este coronavirus va a acelerar lo que yo les vengo diciendo. Y lo va a acelerar en el sentido de que, bueno, como les mencioné a puro inicio de este video, China va a tomar su oportunidad, China va a tomar su chance, ya que ellos están saliendo de esto. Y la verdad es que vamos a ver cómo en realidad los países van a tomar una polarización muy, muy fuerte. Pero van a ver que no va a ser de comunismo, capitalismo, va a ser de la línea que hemos venido construyendo o una ruptura. Una ruptura y volver a lo que antes pensábamos que era lo correcto, o lo que ahora pensamos que vuelve a ser lo correcto. Pero bueno, en realidad, básicamente, yo creo que eso sería. Yo creo que he manifestado, wow, hasta ahora me doy cuenta que mi Charmander es hembra. Yo creo que hemos manifestado muy bien las ideas. Yo siento que como primer episodio me puedo dar como satisfecho. Yo siento que he plasmado de una forma más o menos decente lo que he querido decir. Y bueno, pues espero que los comentarios se abran y podamos dialogar, que esta es mi idea, ¿no? Generar una comunidad donde podamos hablar esos temas. Que lo del fondo sea lo de menos. Que al final, si estoy en el bosque Viridian o si estoy hablando enfrente de una cámara, que sea indiferente. Lo importante es lo que se está hablando. En fin, sin más preámbulo, yo creo que después de esta pelea podemos terminar el video. Un gustazo la atención. Y espero que ya haya más entregas y más videos con temáticas diferentes. Hasta luego.